Muy buen día, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Ángel Gabriel Zavala Zapata, de la clase de la unidad de aprendizaje de mecánica vectorial, el grupo 008 a la hora de M4. El motivo de este video es explicar precisamente mi producto integrador de aprendizaje, que consiste en la resolución y obviamente, como mencioné, la explicación de un problema. El problema nos indica, bueno, nos pide determinar barra de F, EF y EG. Y si la barra está a tensión o a compresión. Aquí podemos observar a simple vista que tenemos tres fuerzas y tanto en el punto A como en el punto G tenemos puntos de apoyo. En el caso del punto A es un punto fijo y en el caso del punto G tenemos esas rueditas que ya nos dicen mucho. Observamos de manera más simplificada para dar inicio con las reacciones en apoyos. Nuestro diagrama es exactamente lo mismo. Tenemos una fuerza 1 de 200 libras con una inclinación de un ángulo de 60 grados, una fuerza 2 de 700 libras en el eje de las Y que va hacia abajo y una fuerza 3 que de igual forma va hacia abajo y es igual de 8, y es de 800, es igual a 800 libras. No, disculpa. Bueno, en el caso de la fuerza 1, al tener una inclinación la podemos descomponer para eje X y el eje Y, que son los dos ejes con los que trabajamos. Entonces nos quedaría de la siguiente forma la descomposición. Para el eje de las Y nos quedaría que son 200 libras por seno de 60 su magnitud. Y en el caso de las X, 200 libras por coseno de 60 su magnitud. Bueno, como indicamos previamente, en el punto A teníamos un punto de apoyo que era un punto fijo. Al tener un punto fijo lo podemos descomponer de la siguiente manera, sin conocer su sentido. Solamente sabemos que tenemos una AX y una AY. En el punto G tenemos unas rueditas, bueno, eso nos indica que hay una fuerza o una reacción hacia arriba para nuestra GY. ¿Cómo vamos a iniciar la resolución de este problema? Bueno, vamos a iniciar de manera muy sencilla, buscando el que tiene una sola incógnita. En Y tenemos AY y GY, entonces no tenemos una sola incógnita. En X tenemos para las X, AX y 200 libras de cosenos de 60, que se puede hacer la multiplicación y obtener un resultado. Entonces, por ende, para las AX podemos obtener la magnitud de su reacción. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a determinar a X, a Y y GY. Pero vamos a iniciar por AX, como lo indiqué. Las reacciones en apoyos, sumatorio de fuerzas en X es igual a 0. Nos queda así, ya que nuestro diagrama así nos indica que las 200 libras por coseno de 60 va hacia la derecha. Eso significa que va positivo. Entonces, para hacer la igualación a 0, tenemos que tener un negativo que contrarreste esa fuerza. Por eso AX queda negativo. Así que sabemos que AX va a la izquierda en el diagrama. Entonces nos queda así nuestra ecuación y lo que hacemos únicamente es pasar al otro lado del igual a x para que nos quede un positivo. Nos quede ax igual a 200 libras por coseno de 60. Al hacer la multiplicación nos queda que ax es igual a 100 libras y, como ya lo había indicado, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque es negativo al momento de hacer nuestra sumatoria. Entonces nuestro diagrama nos quedaría de la siguiente forma y al tener ax podemos también determinar el sentido de y. De momento solo tenemos la magnitud de AX. Ahora, seguimos teniendo dos componentes en AY y en GY. ¿Qué hay que hacer? Un momento para determinar uno de los dos. ¿Cuál es más sencillo de hacer? Bueno, en este caso, el momento más sencillo de hacer es un momento en A para cancelar AX y AY. Trabajar con dos incógnitas menos y únicamente trabajar con la fuerza 1, que es de manera que la manera que se descompuso la fuerza 2, la fuerza 3 y GY, obviamente, para su solución. Observamos el diagrama, ponemos un dedito o sostenemos el punto A y aplicamos la primer fuerza, 1,
que sería de 200 libras coseno de 60, y bueno, va a girar a favor de las manecillas del reloj. Al girar a favor de las manecillas del reloj, nos queda negativo este momento. Las 200 libras por coseno de 60 están en el eje de las X, así que la distancia que se va a considerar va a ser en Y, que es de 100 pies del punto B al punto A. De igual forma, sostenemos punto A y aplicamos 200 libras por seno de 60, gira a favor, nos da negativo. Este está en las Y, entonces tenemos una distancia en X, y del punto B al punto A hay 4 pies. Misma situación para la fuerza 3, que por practicidad la puse en este caso. Sostenemos punto A y gira a favor de las manecillas del reloj, también están las Y, y de este punto, del punto C al punto A, tenemos una distancia de 8 pies, que es la que se solicita. Y por último, la fuerza 2 también nos indica, bueno, también nos dice que si sostenemos el punto A y aplicamos esta fuerza, vamos a obtener que el momento es negativo. La fuerza 2, al ser igual a, la fuerza 2 se encuentra a una distancia de A, punto D al punto A, de 12 pies. Lo podemos observar muy fácilmente aquí, al hacer esta sumatoria. Bien, pues se preguntan de dónde sale el 12. Y bueno, por último, si hacemos la sumatoria de todo lo anterior, nos va a quedar un resultado negativo. Nos ocupamos a lo que contrarreste. Y de igual forma, la G ya tiene sentido. Entonces, si sostenemos el punto A y aplicamos la fuerza de GY sin conocer la magnitud, sabemos que va a girar en contra de las manecillas del reloj. Al girar en contra, se vuelve positivo en otro momento. Y GY, o sea, del punto A al punto G hay una distancia de 24 metros, por lo que se multiplica. Bueno, dejamos el componente positivo, en este caso el único componente positivo, de un lado, y pasamos todo lo negativo al otro lado, quedándonos los componentes de la siguiente forma, que ya te expliqué. Obviamente al pasar al otro lado se vuelven todos positivos. Y sabemos que GY por 24 es igual a esta sumatoria. Al momento de realizar la sumatoria nos queda que GY por 24 pies es igual a 16.092.82 libras pies. Y nos queda que GY es igual a 16.092.82 libras pies sobre 24 pies. ¿Dónde se quedaron los 24 pies? Bueno, yo ocupaba despejar mi GY que quedara sola, entonces solamente lo que estaba multiplicando lo pasé al otro lado igual dividiendo, dándonos una magnitud para GY de 670.564 libras hacia arriba, o sea, positivo. Es algo que ya sabíamos porque el problema no nos da. Bueno, ahora, ya que tenemos GY, podemos sacar a Y, haciendo una sumatoria de fuerzas en Y. Y tenemos todos nuestros componentes de Y, tanto el componente de la descomposición para de la fuerza 1, tenemos la fuerza 2, tenemos la fuerza 3. O sea, 800 libras, 700 libras y 200 libras por seno de 60. Todas negativas porque van hacia abajo. La GY es la única que tenemos positiva y por eso se pone positiva. Pero si ignoráramos por completo lo que es la AY, al hacer ese sumatorio nos va a dar un resultado negativo y no buscamos un resultado negativo. Entonces sabemos que si consideramos la Y es para que también nos dé positivo. Hacemos el despeje, o sea, pasamos al otro lado al igual, nos queda de la siguiente forma. Lo que estaba positivo se vuelve negativo, lo que está negativo se vuelve positivo. Y ahora sí, multiplicamos los 200 libras por el seno de 60, que es el único cambio, y realizamos la sumatoria para darnos un total para Y de 1002.671 libras hacia arriba, como ya se había indicado. Bueno, aquí podemos ver el diagrama ya completísimo, tanto con reacciones como con fuerzas. ¿Qué falta? Determinar la magnitud de las barras solicitadas. Hay varios métodos, bueno, hay dos métodos, el de secciones y el método de nodos. En este caso, porque a mí se me hace más sencillo, voy a utilizar el método de secciones para determinar las barras de F, F y G que están marcadas con rojo y si la barra está a tensión o a compresión. Ok, continuamos
al utilizar yo el método de secciones, yo decido cortar la armadura, sí, para trabajar con un solo lado. Recordemos que al cortar solo podemos obtener 3 barras y yo voy a obtener, voy a trabajar con un solo lado. Si trabajamos del lado izquierdo tenemos la fuerza 3, la fuerza 2, 200 libras por seno de 60, 200 libras por coseno de 60, 1002.671, 100 libras. Así que vamos a ignorar por completo porque tenemos muchos componentes y vamos a utilizar únicamente GY para la solución del problema. Así nos quedaría el diagrama para iniciar. Pero bueno, antes de avanzar podemos ver que la distancia es de 8 pies. Si lo dividimos a la mitad para formar un triángulo rectángulo, sería de 4, a la mitad, 4 pies. Entonces por eso nos queda así problema y vemos que en el punto G se hace un ángulo. ¿Ok? Entonces al hacerse este ángulo tenemos que calcularlo. Hacemos el dibujo del ángulo del triángulo rectángulo. Realizamos los cálculos correspondientes, que es ángulo es igual a tangente inversa de 6 sobre 4, y esto es igual a 56.3. Bueno, aquí no había puesto la fuerza, esa fuerza de la reacción GY. Y bueno, al tener un ángulo y tener una barra con inclinación de las 3, podemos componerla de la siguiente forma, como ya se había adelantado, para las y, f de seno de 56.3 y para las g, f coseno de 56.3. Bueno, aquí tenemos las ecuaciones a utilizar que nos piden resolver por una sola incógnita. Ya resolvimos nuestras reacciones en apoyos. Ahora tenemos que tener una sola incógnita. Bueno, como primer paso, problema así, donde tengo una sola incógnita, es f seno de 56.3 más 670.564 libras. Entonces, por eso vamos a realizar una sumatoria de fuerzas en Y, y en este caso para resolver las barras. Bueno, aplicamos todos los componentes correspondientes y nos queda que sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y solo tenemos 670.574 libras que va positivo y menos EF seno de 56.3. Recordemos que el F ya sabíamos que era positivo, entonces hay que buscar algo que contrarrestar y por eso se pone negativo. Aplicamos, pasamos la F al otro lado del igual, seguimos trabajando así con la F al otro lado del igual, pero ahora la dejamos sola, quitándole el seno de 56.3. Quedándonos un resultado para F de 805.974 libras. Atención, ya que podemos determinar con el resultado que F va hacia abajo, por lo tanto, su componente en Y también y su componente en X también. O sea, al ir F hacia abajo. Y este es el resultado, o sea, y al ir hacia abajo se está alejando del punto, entonces al ir hacia abajo va a tensión. Ahora, ¿qué es lo más fácil de hacer para cancelar el mayor número de barras? Bueno, como aquí podemos ver en pantalla, sumatoria de momento en F. ¿Qué hacemos en sumatoria de momento en F? Solamente consideramos nuevamente lo de GY y la eje. Si sostenemos el punto F y aplicamos la fuerza del GY, tenemos un movimiento en contra de las manecillas, así que será un resultado positivo. Y tenemos la siguiente multiplicación, entonces hay que contrarrestar, bueno, la distancia que podemos observar para el punto GY es de 4 pies hacia el punto F, o sea, que es la mitad. Entonces, eje, por ende, va a girar al otro lado. Y también están las X, entonces, bueno, esas están las X, entonces la distancia va a ser hacia el punto F de 6 pies. Aplicamos nuevamente el despeje de la siguiente forma. Cada quien en su parte, 670.174 libras por 4 pies, es igual a eje por 6 pies. Entonces dejamos eje sola y dividimos lo anterior sobre
6 pies. Seguimos avanzando, hacemos la multiplicación por arriba, nos da el siguiente resultado y los 6 pies siguen abajo. Entonces, ahora sí aplicamos la división y nos quedaría que eje es igual a 447.022 libras. Atención, ya que en el momento indicamos que gira a favor de las manecillas del reloj. Por ende, al saber esta información, o sea que va a favor de las manecillas, sabemos que eje va hacia la izquierda, porque se está alejando del punto, en este caso la tensión. Y nos quedaría de la siguiente forma la flecha expresada. Bueno, ya para concluir, ya tenemos todos nuestros componentes, bueno, casi todos nuestros componentes, únicamente nos falta uno, que es de F. Aplicamos una sumatoria de fuerzas en X, que es igual a 0. Consideramos aquí los negativos y los positivos. En este caso sabemos que G va negativo porque va hacia la izquierda. De igual forma con la parte del 805.974 libras, 96.3, que también de igual forma está negativo, como reitero. Entonces, para contrarrestar los negativos tenemos que obtener un positivo, por eso DF se queda positivo. Entonces, solamente nos queda DF por la magnitud de 447.022 libras más 805.974 libras por 96.3. Hacemos la multiplicación y nos quedaría la siguiente sumatoria. Al hacer la sumatoria nos quedaría que DF es igual a 894.212 libras a compresión, ya que en este caso se ocupaba contrarrestar, sabemos que va hacia el punto, por eso DF es positivo. Bueno, así nos quedaría nuestro diagrama final, ya solamente para concluir. Expongo las magnitudes y las condiciones del problema que resolvimos. Espero no haya surgido ninguna duda ni ninguna inquietud. Em, y gracias por tomarse el tiempo de ver este video para ver cómo cumplimos con la solución del problema. Muchas gracias. Estaba durmiendo.